y era enojón y me pegaba cada rato. Yo era un niño alegre, feliz, corría por todos lados y me pegaba. Me decían que iba a las casas de familiares, me portaban mal. El Pepe es insoportable. Ay, se quejaban con mi mamá y como yo me portaba mal, ahí me esperaba el fajo porque me había portado mal. Nunca se me dijo: José, mira, esta es la forma de actuar, mira, la siguiente vez trata mejor. Simplemente nomás miraba los ojos de mi papá, el fajo y ¡pum! Y cuando yo empecé a vivir eso, de que yo era el niño que merecía los golpes, lo que empezó a pasar es que yo tenía una atracción a la violencia intensa. A mí en mi hogar, karate, lo primero que me empezó a gustar el karate. Yo pasaba 3 horas mirando karate. Lucha libre, me encantaba la lucha libre. Y luego agarraba a mi hermano así, lo tiraba al suelo, le daba un codo, y luego llegaba mi papá, me encontraba encima de él haciendo el karate, agarraba a mi hermana igual. Y mi papá llegaba y me daba unos fajazos. Y me decía: no vas a ver el karate. Me lo prohibía por unos 3 días. Y cuando él se iba, yo estaba allí viendo y lo escuchaba venir y lo apagaba. A escondidas miraba el karate. No, me encantaba la violencia. En mi barrio yo empecé a golpear a niños. No querían jugar conmigo y ¡pum! Les pegaba. Y yo miraba la reacción. Fui creciendo y crecí en un barrio americano donde yo fui rechazado mucho. Yo tuve una experiencia interesante donde cuando iba a las casas de los americanos me decían: tú no puedes jugar con nosotros. Digo, quédate aquí. Y yo quería entrar en su... ¿Por qué no puedo entrar? Y no, es que mi papá dijo: tienes que quedarte aquí. Después me di cuenta por qué. Porque eran de otra nacionalidad, racistas, mexicanos, yeah. Y recuerdo que fui creciendo con todos estos complejos. Recuerdo que traté de ser americano, luego trataba de ser mexicano, luego pandillero, luego no me encontraba en ningún lugar. Y finalmente tuve una novia, y esta novia tenía una mamá muy interesante. Esta mamá que usaba drogas. Entonces, cuando tú le digas a tus hijos: cásate con un americano, cuidado, cásate con alguien que conoce a Dios. Amén. Ponte límites como José. José nunca estaba a solas en su hogar con algo. Nunca estaba a solas con esta mujer. Siempre que la miraba, él sabía que tenía interés, se apartaba de ella. Porque cuando un hombre y una mujer se están conociendo es lo mejor, porque ahí crece intimidad emocional. Pero ahora, hoy día, brincamos a la intimidad sexual y luego tratamos de crear intimidad emocional de la sexualidad, pero ya todo está en confusión. ¿Alguien te ha contado de esto? ¿Por qué? A mí nunca me contaron esto del sexo. Entonces yo fui creciendo, y cuando yo encontré mi primer novia, le voy a ser honestos, todos mis amigos me decían: ya le quitaste su virginidad, ya le quitaste su... Y mira, esta es la forma de hacerlo. Filosofías, todos mis amigos diciéndome algo. Y recuerdo que yo y ella íbamos a su casa y teníamos planes según, porque yo tenía que ser hombre. Y un día ella salió para afuera, me dijo: ahorita vengo. Y estaba ella con otro muchacho. Cuando yo me di cuenta, quedé destrozado. Y lo peor fue cuando me contaron que ella había tenido relaciones con este. Yo me sentí humillado. Me robaron algo que me pertenecía a ellos. Ahora me doy cuenta que no. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Su cuerpo le pertenecía a Dios. Mi cuerpo me pertenecía a mí. Y recuerdo que después conocí una novia. Inmediatamente yo tenía una mamá. Yo pensaba que ella estaba loca, porque mi papá y mi mamá, cuando yo estaba entrando en el mundo de las drogas y en el alcohol, ellos estaban en un grupo de oración. Y mi mamá
correctamente sabía lo que yo estaba haciendo. Un ejemplo. Después conocí a una muchacha y empezamos a tener relaciones. Y mi mamá me decía, yo sé que tú estás teniendo relaciones. Y yo le decía, no es cierto. Y luego ya iba con mi novia y le decía, híjole, mi mamá sabe, tenemos que parar, dice que es un pecado y que no sé qué. Y parábamos unos días, pero ya habíamos entrado en el pecado y seguíamos. Y a veces yo decía, bueno, esto es incorrecto, la trataba de dejar, pero era muy difícil dejarlo porque el sexo me tenía atado, como amarrado, era como una cadena. Entonces, después recuerdo, esta es una historia verdadera. Una noche, como yo era machista, fui con mis amigos, estuve tomando y salió una muchacha, estaba interesada en mí. Y yo dije, bueno, tengo novia, pero por hoy no voy a tener novia. Y como estaba tomando, bien de repente termina que ella y yo estuvimos en un cuarto, solos, y no pasó nada, pero algo pudo haber pasado. Y cuando yo llegué el siguiente día, llega mi mamá y ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué estabas haciendo a las 4 de la mañana? Dios me despertó y me dijo que tú estabas en grave peligro y que orara por ti inmediatamente. Yo dije, whatever, man, shut up, estás loca. Pero me impactó eso. Y después, lo que yo hice fue, esta muchacha quedó embarazada. Y yo la traje a mi hogar a vivir. Y ahí empieza un infierno familiar, donde yo estaba ya bien metido en el alcohol y las drogas. Y mi novia y yo empezamos a pelear. Y yo le empiezo a pegar. Y mi papá y mi mamá tienen que entrar al cuarto cada rato, a agarrarme, a separarme, a apartarme. Y estaba llegando a las alturas, estaba llegando feo. Y luego mis hermanos decían, ¡córrelo a él! Ya estaban todos cansados de mí, toda mi familia. Yo sentía que dentro de ese hogar había alguien que no pertenecía y era yo. Y era cierto, porque yo estaba causando violencia, enojo, maltrato, golpes. Lo único que yo traía era el enemigo, porque yo le daba entrada por medio del alcohol y las drogas. Él entraba en mí por medio de la pornografía, y todas esas cosas que estaban entrando en mí, yo se las transmitía a mi familia: violencia, enojo, coraje. Y recuerdo que un día esta novia descubrió que yo estaba hablando con otra muchacha, y se fue ella y hubo un engaño. Cuando yo me di cuenta, estaba yo enojado, y llegó ella a la casa y la enfrenté como yo pensaba en ese entonces, que yo tenía que disciplinar, que yo tenía que enseñarle, que yo tenía que hacerla pagar todas creencias falsas. Y la empecé a golpear. Y entró mi mamá y me trataba de parar, y cuando yo le estaba tratando de pegar, ¡pum!, que le doy a mi mamá. Era un hombre incontrolable, nada me podía controlar, nada. Cuando yo entraba en coraje a mis hermanos, a mi hermana, hasta llegué a pelearme con mi papá. Todo a causa del alcohol y de las drogas. Y recuerdo que ese día yo le estaba pegando y ella se paró y me dijo, no me voy a callar. Y me siguió diciendo malas palabras, y yo corrí a la cocina y agarré el cuchillo y volví. Se lo puse en la cara y le dije, si me dices otra palabra. Y yo estaba así con el cuchillo. Y algo me calmó. Yo sé que era Dios que no permitió que eso pasara. Ella entró al baño y yo allí reconocí que sí, que mi machismo, que el enojo, que el enemigo había tomado control y que yo necesitaba ayuda. Y recuerdo que yo fui a un grupo de oración,
Y en este grupo allí mis padres iban cuando yo tenía 15, 16 años y yo iba y me burlaba. Y recuerdo que había una muchacha que hablaba en lenguas y cuando ella hablaba en lenguas me molestaba muchísimo. La odiaba yo. Yo decía, odio esta muchacha que habla en lenguas, porque tenía más o menos mi edad. Porque yo ya tenía la violencia en mi interior. ¿Saben cómo había entrado? Por películas. Yo miraba películas de terror, yo miraba películas violentas por allí. Y también mi papá, cuando yo estaba pequeño, me enseñó que yo debería de ser disciplinado de una forma violenta. No estoy diciendo que de vez en cuando no necesitan una nalgada, pero si se la vas a dar, explícale por qué. Y yo ya tenía la violencia en mi interior, estaba engendrada. Y recuerdo que ese día yo fui a esta iglesia, allí en el grupo de oración donde mis padres iban. Y me impusieron las manos. Y empezaron a orar por mí. Y bien de repente entró un hijo que había sido rechazado por sus hermanos. Entonces era como yo, porque cuando yo estaba en el alcohol y las drogas, mi familia me había rechazado. Un hijo que había sido rechazado por su pueblo. Un hijo que predicó amor y que nadie lo quería escuchar. Un hijo que a pesar de todo lo que hizo, lo llevaron en una cruz y lo mataron y lo rechazaron y le gritaron cosas. Y ese día este hijo entró en mi corazón. Y cuando entró en mi corazón, yo le decía, Señor, pero soy un drogadicto. Señor, pero soy un alcohólico, pero causo violencia. Y él me decía, yo te amo. Yo te